Parque Temático Tierra Santa. A vos te digo, a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, se terminó el fin de semana las audiencias en relación a todo el tema del gas, tarifa del gas, y por eso nos pareció muy oportuno convocar a Antonio Rossi, que es un periodista especializado en energía, para, bueno, lo que queremos saber, cómo sigue la película de ahora en más. Tenemos un aumento en octubre, ¿de qué magnitud? ¿Qué va a pasar en el 2017? Las respuestas de Antonio Rossi. ¿Qué tal, Rossi? ¿Qué tal, Antonio? ¿Bien? ¿Qué tal, Ismael? Gracias y buen día. Bueno, ¿qué nos depara? ¿Cómo viene el tema tarifario, que es lo que más le está preocupando a todos los usuarios? Bueno, concluye la audiencia pública que el gobierno tuvo que hacer por el fallo de la Corte en el caso del gas. Todo indicaría que se va a mantener la propuesta de ajuste y de aumento que presentó el gobierno en la audiencia con algunos retoques mínimos que se comprometió a incluir el gobierno. ¿En qué consiste esa propuesta? Esa propuesta consiste en que a partir de octubre el servicio de gas aumente, según el gobierno, un 203%. Esto implica, según siempre los números oficiales, que los usuarios de bajos consumos van a pagar una tarifa de 107 pesos por mes sin impuesto, promedio. Los usuarios de medianos consumos, una tarifa mensual de 357 pesos promedio. Pero sin impuestos. Sin impuesto. Hay que agregarle... El impuesto varía entre el 25 y 40%, depende de la provincia. Perfecto. Calculémosle un 30% más promedio para tener la tarifa total. Y por último, los usuarios de mayores consumos van a pasar a pagar una boleta promedio mensual de 958 pesos. Que más el 30 sería... Más el 30, 1.200 pesos. 1.200 pesos por mes. Eso es por mes. Por mes. Estos son todos valores que tiró el gobierno por mes. Perfecto. Bien, eso a partir de octubre. Bueno, después viene una seguidilla de aumentos a partir de enero del próximo año, si es que se cumple el cronograma y el sendero de ajuste de precios que ha anunciado el gobierno y que tiene en vistas aplicar a partir de los próximos meses. Digo si se cumple porque, bueno, es un año electoral y todos sabemos lo que pasa cuando vienen los años electorales. La experiencia de las últimas décadas ha sido más que elocuente en que muchos aumentos que estaban aprobados, autorizados y anunciados no se terminaron aplicando. Pero vamos a suponer que se aplica todo el cronograma y la hoja de ruta que tiene el gobierno. En enero tendría que volver a aumentar el gas por lo que es el ajuste en los márgenes de distribución y transporte, para lo cual va a haber otra audiencia pública seguramente en el mes de noviembre. En enero también tendría que estar aumentando la tarifa eléctrica, porque el 28 de octubre va a ser la audiencia pública que va a definir los ajustes de distribución y transporte de energía eléctrica. Esto al margen de lo que ya aumentó la luz. Al margen de lo que ya aumentó. Esto para adelante. Aumento nuevo para adelante. Entonces tenemos enero aumento del gas por distribución y transporte, energía eléctrica también por distribución y transporte por efecto de la RT y la revisión tarifaria integral. Vamos a tener también un aumento en el transporte público, colectivos y trenes. Sí. Eso en enero. Se supone que va a ser en enero y febrero, porque si no al gobierno no le va a cerrar el presupuesto que acaba de enviar al Congreso y que seguramente van a aprobar sin grandes modificaciones de fondo. Además, el ministro Dietrich la semana pasada reconoció que va a tener que subir las tarifas del transporte público. No dijo cuánto, pero el sentido común y la lógica te indica que lo menos que tendría que aumentar el transporte público es la inflación de este año, entre un 40 y un 50%, depende de cómo uno lo quiera medir. ¿Eso por qué? Para mantener los niveles de subsidio sin aumento, que es lo que prevé a grandes rasgos el presupuesto 2017. Perfecto. Eso es para transporte público. Después tenemos peajes, rutas y accesos a la capital federal. Eso también aumenta, hay un aumento previsto que tendría que ser como mínimo la inflación pasada, o sea, la inflación también 2016. 40%. Mínimo yo creo que va a ser 40%. Hay que ver si no le agregan obra, financiación de nuevas obras y demás, con lo cual podría subir un poco más. ¿Qué pasa a su vez con el gas? Porque se habla de un sendero
hasta el 2019. Sí. La audiencia pública que terminó este fin de semana, el gobierno planteó ahí un esquema de ajustes para el valor del gas, o sea, el valor del combustible. Ese sendero de precios llega hasta el 2019 y tiene ajustes semestrales. Todos los meses de abril y de octubre, a partir de ahora, va a subir la boleta de gas por el aumento que va a tener el valor del gas, lo que se llama el gas en boca de pozo. ¿Y por qué va a aumentar el valor del gas en boca de pozo? Porque ya es un valor muy elevado. Porque el gobierno, lo que ha hecho el gobierno es va a hacer una reducción del subsidio que tiene actualmente el valor del gas. Ah, y lo traslada Una al reducción usuario. gradual de subsidio implica el traslado a Pero tarifa. Antonio, si aumenta en enero, Sí. después vuelve a aumentar en abril. Bueno, por eso aclaré, si se cumple... No, vamos a la suponer que se hoja- cumple. Sí, Si se cumple, aumenta porque en enero. los aumentos de abril y octubre son por el valor del gas. Y el otro es distribución. El aumento de enero es distribución y transporte. O sea, tenemos en octubre, en enero y en abril, en principio, 3 aumentos del gas. Del gas, de acá lo que viene. Sí. Con energía eléctrica va a pasar algo parecido, porque los aumentos previstos para enero son para distribución y transporte. Pero en febrero tendría que registrarse la actualización del precio estacional mayorista de la energía, o sea, el valor de la generación. Perfecto. Con lo cual no se descarta que también en febrero tengamos otro ajuste adicional al precio de Ahora, la ¿por qué se energía. está hablando de que hay un sendero de precios en dólares hasta el 2019? Porque el precio del gas en boca de pozo que puso a debate el gobierno en la audiencia y que propuso aplicar a partir de ahora está fijado en dólares. Para que tengas una idea, hoy el valor promedio del valor del gas que pagamos todos los usuarios residenciales está en lo que es 1,29 dólares por millón de BTU. La propuesta del gobierno es llevarlo a 6,78 dólares por millón de BTU en el 2019. O sea, 4 veces más. 4 veces más de lo que cuesta hoy, con aumentos graduales. Por ejemplo, el primer aumento va a pasar este precio promedio de 1,29 por millón de BTU a 3,42. Ahí ya lo duplican. El primer aumento sí, es este 203% que anunció el gobierno del patio final. Ahora viene la siguiente lógica con todo lo que vos estás señalando. El gobierno dice, quiero que los convenios salariales se modifiquen de acuerdo a la pauta de inflación que va a ser del 17%. ¿Está claro? Vamos a suponer que yo tengo un 17% de aumento el año que viene en mi sueldo. Pero vos me estás hablando de varios aumentos, la gente no lo va a poder financiar con un 17% de aumento. Por eso, lo primero que... Y menos que un sendero en dólares, donde arranca con la duplicación del valor en dólares. Sí. Bueno, por eso yo te aclaré que estos aumentos son si se cumple lo que ha dicho el gobierno y qué pasa con la realidad. Bueno, así es. Yo creo con que los datos de hoy. Es el gran desafío, el gran problema que enfrenta la economía, que enfrenta el gobierno y que enfrentan los bolsillos de los trabajadores. ¿Cómo afrontar, si se aplican todos estos aumentos tal como están planteados, con los niveles de ingreso que el gobierno pretende que tengan los trabajadores, ajustando las actualizaciones salariales a esta pauta de inflación que el gobierno quiere tener para el próximo año? Creo que ahí vamos a un conflicto. El agua tuvo un aumento muy fuerte. Sí. 400, 500%. 375% promedio. Bueno, por eso. Sí. 375% promedio. Ahí también va a haber en el 2017 otro aumento. Mirá, no está muy claro. El proyecto de presupuesto del 2017 prevé que AISA va a tener el mismo nivel de ingreso que tuvo este año con el aumento, pero prevé una mayor asistencia del Estado. Así que ahí me queda la duda si van a subir las tarifas de agua o no el año que viene, porque hay una pauta, un aporte económico del Estado mayor. ¿Y por qué en este caso hay un aporte del Estado mayor? Supuestamente se justifica porque hay más obras de infraestructura, más fuertes en el 2017. Creo que está explicado por ese lado. Igual, con los ingresos operativos que tiene previsto AISA, según el presupuesto de este año, cubriría sus costos corrientes. Así que en el agua no me animaría a decir si va a aumentar o no. Entonces, Antonio, en resumen, tras la audiencia se viene una tanda de aumentos. Sí. Y se va a tomar en cuenta el gobierno, si bien no es vinculante la audiencia, tendría que tomar en cuenta el hecho de que muchos sectores en la audiencia plantearon el valor de boca de pozo a niveles internacionales está más bajo, ya no están los niveles anteriores, está este límite que tiene que ver con la propia pauta salarial.
los propios jubilados que tienen que hacer frente a esto. ¿Con la tarifa social esto se cubre? Bueno, el gobierno, después de terminar la audiencia, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que se iban a tener en cuenta las propuestas y las objeciones que se plantearon en la audiencia, sobre todo en hacer más flexible y más fácil el acceso a lo que es el régimen de tarifa social. Prometió que aquel usuario que logre el beneficio de tarifa social en un servicio, automáticamente lo tenga en el resto de los servicios, por ejemplo. ¿En cuánto te baja la tarifa social? La tarifa social, y te baja prácticamente entre un 50 y 70% de lo que vos recién señalaste. De los aumentos que están previstos. O sea que es bastante significativo. Es muy significativo, sí, es muy significativo. La Pagás digamos a grandes rasgos, pagás la mitad de los aumentos que están en juego. Claro, pero los requisitos son de tener la jubilación mínima. 2 ingresos mínimos, no tener un auto que tenga más de 15 años de antigüedad, no ser propietario de un solo inmueble y bueno, es muy restrictivo hasta ahora, bastante restrictivo. Antonio, para un desayuno a la mañana, creo que estamos todos ya con el café con leche y la medialuna aquí atragantados. Pero bueno, esta es la realidad. Como periodistas nosotros tenemos que informarles cómo son las cosas en base a resoluciones, en base a decretos, en base a leyes que lógicamente el gobierno va dando a conocer. Esta es la información que hay con todo lo que tiene que ver con las tarifas de servicios públicos. Fue Antonio Rossi, nuestro invitado, un periodista que conoce de energía como muy pocos en la Argentina. Chau, hasta mañana. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Auspició este programa Banco Provincia.